la primera vuelta electoral, como nunca, había concentrado de 16 candidatos a solo 2 que sacaron el 88% del electorado. Entonces solo quedaba un 12%. Entonces, en términos generales, hay una explicación muy sencilla. Y eso quiere decir que el correísmo ya sacó en la primera vuelta lo máximo de la votación que podía sacar. Y ese 12% que no votó por Noboa y que votó por otros candidatos, por ciertos cuestionamientos, pero a la hora de definir entre el retorno del correísmo con todas las consecuencias que eso iba a tener para el país, y votar por Noboa, que tiene la alternativa de hacer un gobierno de 4 años, de enmendar los errores que ha cometido, que yo los he criticado, que aquí se los ha criticado, obviamente optó por votar por Noboa. No es lo mismo una elección en donde solamente hay una papeleta y solamente 2 candidatos. Obviamente que el proceso iba a ser mucho más rápido, mucho más ágil, el proceso de escrutinio y de contabilización general. Eso era evidente. Pero aquí hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, yo en la primera vuelta fui a votar y no estaban los delegados de los partidos políticos. Lo primero que se pudo evidenciar es que efectivamente había un mayor control electoral por parte de las organizaciones políticas. Ambas organizaciones políticas afirman haber enviado más de 40,000 delegados de cada una de las organizaciones políticas. Eso le dio una transparencia al proceso, sin duda. Yo creo que la decisión de no permitir que se tome la fotografía del voto fue determinante a la hora de evitar el pago de votos y el famoso chantaje o extorsión respecto de bandas mafiosas. Hay que entender que se basaba en informes de inteligencia de nuestra fuerza pública, en el sentido de que eso se había presentado en la primera vuelta. El tema de la polarización en el país entre correísmo y anticorreísmo sigue siendo un elemento determinante a la hora de definir las elecciones presidenciales. Y Noboa entendió a tiempo que eso pasaba en el país y se abanderó del anticorreísmo. Y si a eso le agregamos una serie de errores muy graves que se cometieron desde la candidatura de la Revolución Ciudadana, estamos viendo obviamente los resultados que yo creo que llenan de satisfacción. Yo no voy a ser hipócrita, a mí me llenan de satisfacción porque efectivamente lo que me interesa es el futuro del país. Debe haber causado, no sé, fiebre en la Revolución Ciudadana, sobre todo en esos jóvenes revolucionarios. Cuando Luisa González dijo que la frase, pues hasta la victoria siempre es de Eloy Alfaro, eso tiene a veces un impacto más allá de lo que aparentemente uno puede dimensionar. El tema de la dolarización. Envían a 2 señoras ahí, Paola Cabezas y la señora Gisela Garzón, a discutir un tema económico complejo. Si a eso le agrega usted la entrevista que le hace Correa a Patiño, a pocos días ya de las elecciones, donde insiste en lo mismo, es decir, en el hecho de que el dólar está de capa caída, que los Estados Unidos ya han perdido peso y que ya el dólar no es una moneda en la que hay que confiar. El tema del reconocimiento a Venezuela, con esa carga y ese rechazo que tiene el régimen dictatorial, asesino, criminal, narcotraficante de Nicolás Maduro y sus secuaces, a tal punto que cuando lo están cuestionando a Prince, que venía a asesorar en temas de seguridad, sacan declaraciones de Diosdado Cabello, o sea, todo contribuyendo a que esos peligros tengan mayor intensidad en la población. Eso de que podemos ser como Venezuela pesó muchísimo. Y lo remata con el tema de los gestores de paz, que es una barbaridad, porque obviamente la gente inmediatamente asimiló a lo que son los comités de defensa de la revolución en Cuba y a lo que son los colectivos estos armados en Venezuela.
En Venezuela, que han sembrado el terror y en también Venezuela. en Nicaragua. Y en Nicaragua. Y es algo curioso, porque se entiende que si están vinculados al sistema de la fuerza pública de Nicaragua, ¿por qué tienen que estar enmascarados? Estos dos fantasmas hicieron que la gente se asuste. Y obviamente digan, no queremos ser como Venezuela, estamos bien con el dólar, yo voto por mi futuro y voto por Noboa, a pesar de los excesos que ha tenido el presidente Noboa, que hay que reconocerlo. Un análisis rapidísimo sobre la base de las 3 provincias con mayor electorado. Usted tenía ya equilibrio en Guayas, que era un buen indicador, y tiene exactamente los mismos porcentajes a favor de Luisa en Manabí que los que tiene Daniel Noboa en Pichincha. Equilibra. Entonces, no equilibra, le supera. Entonces, finalmente, gana Noboa, barre en la sierra. Y precisamente en estas provincias que estábamos señalando de mayor presencia indígena. Lo habíamos señalado, primero porque se veía una tendencia regional y segundo porque los indígenas tienen memoria. Los indígenas no iban a votar por el correísmo después de tanto que los maltrató este régimen. Entonces, mire, ganan toda la sierra, gana todo el oriente con excepción de Sucumbíos, que es un caso que hay que analizarlo. Entiendo, yo no conozco la realidad de Sucumbíos, pero asumo ahí que hay problemas de mafia, seguramente. Frontera con Colombia. Frontera con Colombia, y entonces ahí se cumple esa hipótesis de que donde más delincuencia hay, más votan por Luisa, y eso fue cierto. Y entonces sucede que inclusive en la costa gana en Guayas, en realidad termina ganando en Guayas, y gana en El Oro. Luisa González solo gana en Esmeraldas y con muy poco en Los Ríos, en Manabí, en Sucumbíos y en Santa Elena. En el resto pierde, lo que nos da un panorama completamente diferente del de la primera vuelta, porque vemos que este rato la candidatura de Noboa es una candidatura, porque todavía no está proclamada, que tiene apoyo prácticamente en todo el territorio nacional. No estamos hablando de una diferencia de 17,000 votos, 20,000 votos que hubo en la primera vuelta electoral. Estamos hablando de una paliza electoral. Es una paliza la que le da Daniel Noboa a Luisa González. La diferencia es de más de 1 millón de votos. La actitud del correísmo es una actitud indigna, porque frente a una manifestación popular en las urnas de esa dimensión, lo menos que deberían hacer es iniciar un proceso de autocrítica, inclusive de depuración, para presentarse como una alternativa renovada, etcétera, sino la misma cantaleta, la misma pataleta del fraude, del fraude, del fraude. No tienen argumentos, porque efectivamente no es nomás que decir aquí voto a voto, hay que abrir las urnas, etcétera, etcétera. La respuesta que tuvieron de la población, sin duda no se la esperaban, fue apabullante, fue una paliza. El asunto está definido, es la voluntad popular expresada en las urnas y tiene que ser respetada. Ojalá esto le sirva de experiencia al presidente de la República para enmendar los errores que sí los ha cometido, y bastantes. Lo que pasa es que frente a la posibilidad del retorno del correísmo, pues obviamente él era la alternativa para la mayoría de los ecuatorianos. Yo creo que el presidente de la República tiene que recibir estos resultados con humildad, reconociendo que un importante sector de la población que no votó por él en la primera vuelta, finalmente terminó dándole el triunfo en la segunda vuelta, porque consideraba que lo peor que le puede pasar al país es el retorno del correísmo.